Sin robarles más tiempo, le doy la palabra a Jorge, que va a hacer su primera presentación y va a tratar este marco general de la inteligencia artificial y la democracia. Es director de la Diplomatura en Inteligencia Artificial y Gobierno de la Universidad Austral. ¿Sí? Muchas gracias, Javier. Más gracias a todos los que están en este momento escuchándonos. Vamos a tratar de hacer rápidamente un pantallazo de algunos aspectos que pueden afectar a nuestra democracia, el hecho de esta nueva revolución de la inteligencia artificial. Y quisiera empezar sobre todo por dos dimensiones, las tantas que hay, que pueden llegar a ser que afecten o cómo conviva la IA, el mundo o la era de la IA con la democracia. La primera, que fundamentalmente ha dicho en su momento por Harari, con el cual coincido en algunas cosas y en otras no, pero que la democracia es antes que nada una conversación pública. Y si la conversación pública se reduce a 5 o 10 LLMs que van a conversar absolutamente con todos los interlocutores de nuestra sociedad, va provocando un sesgo fundamentalmente en lo que implica nuestra capacidad crítica para poder interactuar en base a ver al otro, a sentir qué es lo que plantea el otro como posibilidad para avanzar democráticamente o el esquema democrático que nosotros siempre hemos visto de democracias liberales. Y creo que eso es fundamental, empezar a entender que está cambiando el aspecto antropológico del hombre y sobre todo entender que la conversación empieza a ser unívoca y empieza a direccionar en cierta manera nuestras formas de actuar. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y desde los gobiernos tenemos que ayudar a que cada vez sea mayor la capacidad de diálogo entre todos y todas las instituciones. El otro aspecto que quisiera abarcar es el aspecto geopolítico. Es decir, para poder entender qué está detrás de todo este esquema de inteligencias artificiales en diferentes tipos, tanto inteligencia artificial generativa con los Large Language Model como las otras aplicaciones, como otro tipo de inteligencias artificiales, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué discutimos en gobierno sobre esto? ¿Y cuál es la visión fundamentalmente que tenemos desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral? Lo que estamos viendo, a nuestro parecer, es el ascenso de un poder real sobre las naciones. Este poder real es un poder afincado en algunas empresas, tanto en Occidente como en Oriente, y después voy a mostrar o voy a decir claramente por qué creo que estos dos ámbitos son, en el fondo, persiguen lo mismo. Pero a todos se nos vendrá a la cabeza el día que Trump asumió como presidente. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban fundamentalmente los líderes de las 4, 5, 10 empresas que desarrollan inteligencia artificial, como son OpenAI, como es X de Elon Musk, como es Meta, Google y alguna otra más. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que Silicon Valley, fundamentalmente en estas grandes empresas en las cuales todos están apoyando fuertemente su desarrollo, hizo una alianza estratégica con Occidente para poder llevar adelante un proceso de automatización donde el que gane la carrera de la inteligencia artificial, sobre todo a nivel general, va a ser el que va a ser el ganador a nivel geopolítico. Del otro lado, en Oriente no tenemos tan diferente la situación. Sí tenemos un gobierno no democrático centralizado en el Partido Comunista Chino, pero al igual que en Occidente también tenemos lo que a mí me gusta llamar señores feudales digitales, pero con otro rostro. ¿Quiénes son ellos? Son Tencent, son Alibaba, son Baidu o DeepSeek, que ustedes conocen perfectamente.
son exactamente réplicas de un mismo modelo, fundamentalmente que une materialismo con felicidad y donde lo que se plantea antes que nada es la eficiencia por la eficiencia misma. Tanto en un modelo, aunque sea de Oriente y con un partido comunista como liderazgo, como una democracia de Occidente que ponemos en cabeza de Estados Unidos, se está dando el mismo esquema de tener antes que nada fundamentalmente un planteo eficientista y no tendiendo a que lo humano sea lo que se destaque. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que plantean fundamentalmente las empresas grandes cuando hablamos del futuro de la IA y el desempleo? Ellos plantean que en el futuro vamos a tener que habilitar por parte del Estado diferentes tipos de subvenciones o un sueldo básico universal. Porque sobre todo, y esto en palabras de Elon Musk, los servicios y los productos van a ir tendiendo a cero porque se van a profundizar en su desarrollo, no solamente de la IA, sino de la robótica humanoide que está a la vuelta de la esquina dentro de unos 5 años aproximadamente. Por lo cual, plantear que en el fondo ellos van a ser los únicos ganadores desde el punto de vista de esta nueva economía es un poco realmente injusto y afecta también nuestras democracias. Y dejando el lado oscuro, el lado problemático al Estado y a la sociedad, que no va a poder, de alguna manera, tener claro cuál va a ser su papel. Tampoco quiero ser tan dramático, esto no va a pasar de un día para el otro, pero sí es importante entender lo que hay detrás del planteo de este eficientista o cientificista tanto en Occidente como Oriente. Lo que hay es una filosofía de sustitución del humano y donde el humano no ocupa el primer papel o el primer lugar. Por eso tenemos que tender hacia ello. Más allá de estos dos grandes polos que están en juego, llega en el medio la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea ha arreglado demasiado el uso de la inteligencia artificial, focalizándose sobre todo en los derechos individuales y no hablando tanto de los derechos sociales, no entendiendo quizás una regulación proactiva que plantee la posibilidad de cómo sobrellevar o cómo ir hacia esta transformación que requiere esta nueva era, que es la era de la inteligencia artificial. Temas como el empleo, temas como la capacidad de todo el esquema educativo no están contemplados, por ejemplo, dentro de lo que es la ley de inteligencia artificial europea. Y quizás ese es uno de los errores más importantes y que debemos aprender, porque ¿qué ha pasado con eso? No hay una sola empresa de inteligencia artificial, salvo Mistral, que es una empresa francesa, que para poder desarrollarse tuvo que ir a Silicon Valley, pero hoy en día Europa no tiene ninguna empresa desde el punto de vista liderando en temas de inteligencia artificial. Otros actores que también están en juego y que me parece importante nombrarlos son India, que tiene características muy interesantes y que va a tener su propio modelo de inteligencia artificial, seguramente. Tiene a favor una gran cantidad de población, a su vez tienen, por otro lado, a favor territorio. Esa cantidad de población les sirve como masa crítica para poder interactuar. El otro punto que creo que es fundamental de India es que quizás por una cuestión histórica ellos se comunican en inglés porque entre los dialectos no pueden, les cuesta, y al haber sido una colonia inglesa les permite este inglés tener una cercanía más al Occidente y es reconocido a nivel mundial el talento de los indios en temas matemáticos y en temas tecnológicos. Con lo cual, si bien está expectante India, seguramente va a ser un player importante en el futuro en temas de inteligencia artificial. Los otros, por supuesto, Rusia, luego de su conflicto con Ucrania, va a plantear seguramente algún tipo de estrategia en este esquema, y los países árabes tampoco dejan de serlo, porque fundamentalmente tienen algo que es sustancial para la inteligencia artificial, que es energía, que va a ser
el próximo desafío a nivel mundial que va a requerir una gran cantidad de energía para poder llevar a cabo el procesamiento de todos estos datos que en forma casi de una metáfora nosotros decimos que están en la nube, pero no es en la nube, sino que están en grandes data centers y que requieren de muchísima energía. Y bueno, para finalizar un poco este esquema de cómo está diseñado, cómo se está plasmando este diseño a nivel mundial, quisiera hablar de nuestra región y específicamente de la Argentina. La Argentina tiene una posibilidad de aprovechar esta situación de cambio a nivel mundial, de reseteo en una nueva era, y esta nueva era exige, como les dije, algunas características que nosotros podemos ofrecer. Una de ellas es fundamentalmente la energía. Tenemos la cuarta reserva mundial de petróleo y la segunda reserva mundial de gas. Esto es muy importante y seguramente, así como OpenAI hace 3 meses, hizo una inversión de $100.000 millones en Arabia Saudita, porque ahí está la energía, seguramente si se dan las condiciones van a venir acá. A su vez, tenemos otro tipo de energía que tenemos una larga tradición, que es la energía nuclear. Somos el único país subdesarrollado que ha exportado reactores nucleares para investigación, tanto a Países Bajos como a Australia, y se está llevando a cabo a nivel nacional y vía INVAP todo el desarrollo de reactores nucleares modulares, que lo que permitiría sería la exportación de estos reactores si logramos llegar primeros en esa carrera que se ha emprendido. El otro elemento que creo que es sustancial para aprovechar, si nos encolumnamos adecuadamente y tener un papel en el concierto de Juego de Tronos que se está planteando en el globo o a nivel global, es que somos un país que tiene mucho territorio y que tiene frío. El frío es sustancial para que los servidores puedan tener adecuada temperatura y el gasto de energía sea menor. Además, tenemos también otro elemento que parece simple, pero que normalmente no se da como obvio, que somos un país en paz. No tenemos problemas desde el punto de vista étnicos importantes dentro de nuestro territorio y tampoco tenemos hipótesis de conflictos con nuestros países vecinos. Por lo cual, si tomamos eso, más el talento argentino, que es reconocido, y de los cuales son frutos, entre otras cosas, los 13 unicornios que nacieron de acá de la Argentina, siendo el país Latinoamérica con más unicornios por cantidad de personas, creo que nos da una capacidad de poder interactuar y de tener un papel, si no central, un papel importante en el concierto posterior, en cuando se establezcan quiénes son aquellos que están, digamos, al mando de esta nueva economía del conocimiento. Bueno, con esto quise darles un poquito un panorama global. No quiero robarle mucho más tiempo, cualquier cosa me hacen preguntas posteriormente, pero sí quería que entendamos qué es lo que está detrás de esto, cuál es la política a nivel universal que está articulando este movimiento y que podamos entender también cómo posicionarnos, porque de nada vale dos cosas. Uno, llevar adelante la eficiencia por la eficiencia misma sin que el centro sea el ser humano no tiene sentido. Y por otro lado, no tiene sentido tampoco tener tantas posibilidades en la Argentina si eso no logramos cambiarlo por desarrollo para nuestro pueblo y para la cantidad de gente en situación de pobreza que hoy en día tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, un lujo el pantallazo que acabamos de tener. Yo ya tengo preguntas, vamos a ir guardándolas ahí al final. Vayan dejando en el chat, así las vamos pasando. Está bueno que me dejaste el pie del talento argentino, porque le voy a dar la palabra a Julieta Rapán, que es directora general de canales digitales del gobierno de la ciudad. Y nos va a contar un poco la experiencia, justamente, lo que se está aplicando en la ciudad. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación. Gracias, LSC, por el espacio. Y súper interesante todo lo que nos compartió Jorge.
de lo cual me anoté algunas cositas. No sé si estamos compartiendo la presentación. Bueno, y un poco, Jorge, hiciste una pregunta, ¿no? De por qué discutimos los gobiernos sobre inteligencia artificial. Y discutimos, si queremos pasar una diapositiva, porque la inteligencia artificial, y esto a través de los canales digitales, son un gran porcentaje de cómo los ciudadanos hoy interactúan con el gobierno. Entonces, desde ese lugar y un poco con todos estos interrogantes que nos plantea la tecnología, creemos que desde los canales digitales, tanto Boti, del cual vamos a hablar un poquito más, pero también desde la web de Buenos Aires que gestionamos en el equipo, tenemos que abordar la inteligencia artificial, cómo nos atraviesa, y Jorge también mencionó en algún momento que se pierde al usuario, ¿no? A las personas, al ser humano, y nosotros desde los canales la responsabilidad que tenemos y por la cual velamos todos los días llevar al frente es no olvidarnos de esos usuarios. Como gobierno trabajamos para dar una buena experiencia, entonces siempre buscamos hacernos estas preguntas, ¿no? Para responder cómo hacemos lo que hacemos y sobre todo para qué y para quiénes hacemos lo que hacemos. Queremos pasar la diapositiva. Ahí está. Bueno, un poco los canales digitales son un momento de verdad. Como decía, hoy más del 85% de los contactos que tienen los ciudadanos con el GCBA son a través de canales digitales, donde la web de Buenos Aires tiene un poquito más del 60% de esa participación y Boti un poco más del 25%. Entonces, necesariamente son variables que se tocan y que tienen que articularse: el servicio público, los canales digitales, la democracia como, en realidad los canales digitales como herramienta para democratizar el acceso a los servicios públicos y la información, los canales digitales accesibles, trabajamos para todas las personas y cómo la inteligencia artificial nos da un contexto y nos permite mejorar todas esas variables que tenemos que tener en cuenta. Si queremos pasar una diapositiva. Acá les presentamos a Boti. Boti nació, si lo conocen, es el chatbot de la ciudad, nació en el año 2019, tiene más de 5 años y en estos 5 años pasó de ser un chatbot, les voy a contar un poquito de la evolución, a ser un agente digital inteligente. Y ahí vamos a charlar un poco más de qué entendemos por inteligente, qué entendemos por innovación pública, capaz de hoy procesar más de 3 millones de sesiones, que son ventanas de 24 horas en las cuales los usuarios hablan con Boti para resolver distintas cuestiones. Lo hace y responde en lenguaje natural y siempre está al frente la adaptación de manera proactiva a las necesidades de los usuarios. Si queremos pasar. Un poco Boti nació y sigue teniendo este propósito, ¿no? Entonces lo coso con el inicio de para qué hacemos lo que hacemos. Nuestro propósito es simplificar la relación del Estado y las personas. Esto es hacerle la vida más fácil diariamente a las personas que necesitan un servicio de la ciudad, porque son esos 3 millones de habitantes que tenemos, porque son esos 3 millones de vecinos que residen en otro lugar, de ciudadanos, y vienen a la ciudad a estudiar, a trabajar o a utilizar algún servicio. Y Boti lo van a encontrar mucho en WhatsApp. ¿Por qué? Porque como Estado tenemos que estar, el servicio público tiene que estar en la vida diaria de los vecinos. Tenemos que nosotros encontrar las herramientas para adaptarnos y dar respuestas a lo que necesita la gente. Hoy en Argentina el 97% de las personas utilizan para el trabajo, para su comunicación con amigos, con familiares y demás, WhatsApp. Con lo cual desde ese lugar, este canal democratiza el acceso a la información y a los servicios públicos. Si queremos pasar. Acá un poco de indicadores y de volúmenes de gestiones desde el nacimiento, como les decía, en 2019. Después les voy a contar un poquito. Detrás de estos millones de conversaciones hay 4 etapas en la evolución del bot. Los primeros 2 años cuando nació, prepandemia, donde era un canal nuevo para todo gobierno y un poco se fue haciendo un aprendizaje de qué era agregar valor para la ciudadanía, cuáles eran esas experiencias que hacían sentido que estén en un canal conversacional. En 2021 y 2022 fue una de las herramientas que nos permitió en tiempos cortos ser muy flexible para dar respuesta a todo lo que la ciudadanía necesitó
bajo el paraguas de lo que fue la pandemia de COVID-19, y ahí ven cómo crecieron esos millones de conversaciones, dado que pudimos sumar en tiempos muy cortos todo lo que era la toma de turnos para vacunación, la entrega del resultado del testeo COVID, el certificado COVID para poder ir a trabajar, para poder tomar un avión, para acceder a distintos servicios públicos. Y si ven las barritas de los 2 primeros años versus las últimas 3, empezamos a entender luego de la pandemia, cuando los casos de COVID empezaron a reducirse, que era un canal que la ciudadanía había adoptado, ¿no? De forma orgánica. Los temas de conversación empezaron a dejar de ser COVID y empezaron a tener más participación otros servicios que ya tenía el bot. Y con esta aceptación del canal por parte de la ciudadanía comenzamos a sumar más servicios, que sea transaccional, no solo informativo, los trámites más consultados, las solicitudes, los turnos, y eso es lo que hace que hayan crecido orgánicamente las conversaciones en el bot y que sigan creciendo año a año. Tenemos más de 100 integraciones con distintos servicios de la ciudad. El bot puede responder sobre más de 700 temas, pero no todo es automatizar. Hay más de 20 flujos, son 22, donde el bot deja de conversar y el usuario puede seguir su conversación con un operador, con una persona del gobierno de la ciudad, porque lo que necesita resolver es o una situación sensible o particular, entonces también está ese comportamiento. Si queremos pasar diapositiva, acá un poco lo que les comentaba, que este crecimiento, esta adopción primero por parte de la ciudadanía, el crecimiento de servicios, nos llevó también a que tuviésemos que evolucionar en cuanto a la tecnología. Para un bot más pequeño, con menor cantidad de contenidos, la tecnología basada en disparadores, la tradicional de los chatbots, es una muy buena herramienta y hoy en día sigue siendo para resolver ciertas casuísticas en particular. Con un bot que tiene más de 10.000 intenciones y de 700 flujos, se tornó un poco más compleja la entrega de un resultado que diera el bot de forma asertiva. Entonces, teníamos en ese momento, y hoy seguimos teniendo, menos de un 5% de no entendidos, de temas que el bot no entiende, y eso en general se debe a que tenemos que seguir sumando contenido, pero había un porcentaje de falsos positivos, donde le estamos dando una respuesta, pero en realidad el vecino estaba buscando otra cosa. Estacionar en la ciudad, un tema complejo, sí los hay. Tenemos opciones para estacionar la bicicleta y tenemos opciones para estacionar el auto. Entonces un usuario preguntaba por estacionar y tal vez el bot daba respuestas sobre el auto, pero el vecino quería estacionar la bicicleta. Entonces a partir de ahí no existía ChatGPT en este momento, ni los LLMs, esto fue mediados de 2022. Empezamos a pensar en una solución a cómo resolver este escenario. Y nos inspiramos en lo que es el SEO de la web, donde va a buscar por distintos atributos una respuesta. No solo las palabras clave, sino las veces que una palabra se repite, la distancia entre esas palabras clave, emojis, palabras en negrita y demás, y construimos un nuevo algoritmo que es esa etapa 2, ese nuevo motor de búsqueda, el cual también evolucionamos con Machine Learning. Entonces el bot empezó a tener un comportamiento siempre de opciones, como lo pueden encontrar hoy si chatean con Boti, pero no opciones estáticas, sino dinámicas, en función a un grado de un scoring, un grado de confianza que el bot encontraba entre la multiplicidad de contenidos que tenía. A eso le sumamos Machine Learning, que es otra de las formas de inteligencia artificial, además de la generativa, donde el algoritmo aprendía de las opciones que elegía el ciudadano. Y finalmente, cuando estábamos saliendo a producción con esto, llegó a fines de septiembre ChatGPT y empezamos a trabajar también en explorar esa tecnología y dónde podía agregar valor, y pasamos a producción en 2024, uno de los primeros prototipos que en un ratito les cuento. Si queremos avanzar. Este fue el caso de uso específico. Un poco como decía, y está como reflexión también, y me estoy adelantando, para nosotros nunca la tecnología es un fin en sí mismo. Lo que tenemos que poner sobre la mesa son las necesidades de las personas usuarias y cuál es la mejor tecnología o la mejor solución que podemos dar, teniendo en cuenta distintas variables, la experiencia de usuario, la eficiencia, la seguridad y distintos aspectos. Y en ese momento, cuando recién nacía ChatGPT, lo que encontramos como una oportunidad donde el bot tradicional no daba tan buena experiencia era en turismo. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene muchísima oferta cultural, deportiva y turística para los millones de turistas que nos vienen a visitar mes a mes,
Y poder entregar en un bot estructurado toda esta información es costoso, no escala la cantidad de contenido y el dinamismo que tiene. Entonces, desde ese lugar vimos que era una oportunidad la tecnología generativa, desde la naturalidad de las conversaciones y que el usuario pudiera decir un poco más de sí mismo y a partir de ese speech inicial, de ese prompt que el usuario nos ingresaba, poder dar una respuesta entre la multiplicidad de ofertas que teníamos en la ciudad. El poder utilizar la multiplicidad de idiomas para un público turista, de nuevo la tecnología tradicional, escalarlo es muy complejo y la tecnología generativa nos daba esa posibilidad. Entonces, con esta entrega de valor para los usuarios es que empezamos a construir con ChatGPT. En su momento estaba el modelo 3.5 y fuimos explorando distintos modelos hasta salir a producción. Si queremos pasar a más. ¿Cuáles fueron los riesgos que encontramos en esta exploración? Pensemos que en ese momento, esto lo trabajamos de la mano de un partner de Microsoft, no encontrábamos otros gobiernos u otros bots con tecnología generativa que hablaran directamente a la ciudadanía. Se empezaron a usar primero estas herramientas para eficiencia interna, pero por algunos de los puntos que estamos viendo acá como riesgos, llevó más tiempo que este tipo de tecnología dieran respuesta directamente al usuario final. ¿Qué encontramos? Un poco es algo a trabajar como gobierno, la calidad de la información y la actualización de la información. Si no trabajamos fuertemente en tener una política de datos, no en el sentido de lo numérico, sino de la información, de la base de conocimiento de gobierno, ningún modelo hace magia. Necesitamos que esa información inicial esté centralizada, esté digitalizada y sea de calidad. Otro de los puntos de riesgo tenía que ver, por supuesto, con la seguridad, minimizar el riesgo de alucinaciones, de la posibilidad de que hablara de un tema que como gobierno tenemos responsabilidad y no podemos hablar, que no buscar información fuera de lo que es nuestro reservorio de información oficial del gobierno. Luego, no olvidar la experiencia de usuario y la accesibilidad. Hoy trabajamos en bot y una de las variables principales tiene que ver con todos los contenidos sean accesibles con baja carga cognitiva, no usar palabras técnicas, ordenar la información de forma que tenga una lectura fácil y un poco eso lo tuvimos que trabajar de cara a esta solución y también que sonara como boti, que no fuera una experiencia que cortara de cara al usuario. La escalabilidad y la latencia, inicialmente los modelos no eran tan performantes. Con el modelo 3.5 tuvimos algunos temas de seguridad. Si ajustábamos un poco ahí la temperatura o cerrábamos ciertas herramientas, nos decía muchos temas que no podía responder o la respuesta no era tan creativa. Probamos con otros modelos que mejoraban en cuanto a calidad, pero aumentaban la latencia. Eso a lo largo de los distintos modelos que fueron surgiendo va mejorando. El costo sigue siendo una de las variables a tener en cuenta, con los 3 millones de conversaciones mensuales que comenté, más los 10 millones también de sesiones que tenemos en la web, escalar todo este tipo de tecnología hoy en día tiene un costo. Y por último, la opacidad del funcionamiento del algoritmo no de cara a dos usuarios, a nosotros como equipo responsable de cómo es el funcionamiento dentro de estos grandes modelos, no puede ser una caja negra para poder ser responsables del servicio que estamos dando, y lo mismo para el usuario, que el usuario pueda ser transparente de dónde toma esa información y qué tipo de tecnología está generando una respuesta. Si queremos avanzar. Bueno, acá un poco que hicimos, lo trato de pasar rápido para no llevar más tiempo y que puedan hacer preguntas y hablar del resto de los compañeros. Incorporamos grandes volúmenes de información, no solo la información que ya tenía de turismo ingestada el bot, sino que todo lo que está en la web de Buenos Aires. La web de Buenos Aires hoy tiene más de 60.000 URLs, que el modelo también pudiera procesar, indexar todo ese contenido para que buscara sobre una base de conocimiento más amplia. Trabajamos en la experiencia de usuario, que respondiera como boti, que las respuestas fueran oraciones cortas, sin tecnicismos y demás. Y también trabajamos mucho en el prompt y en las distintas herramientas de seguridad para dar una respuesta personalizada, creativa y también segura. Si queremos avanzar. Acá un poco algunas cuestiones que sumamos para garantizar la transparencia, uno de los puntos que mencionaba como dolor de la opacidad, y la seguridad tiene que ver con un usuario consciente donde el bot, antes de ingresar
a una experiencia con tecnología generativa le manifiesta expresamente al usuario que está comenzando una navegación con este tipo de IA y si acepta, da su consentimiento, puede avanzar. En los términos y condiciones está detallada la información. Está detallado, por supuesto, tenemos y cumplimos con todas las políticas de seguridad de datos personales. Esto en general transacciona datos de contexto y de información, lo que tiene que ver con transacciones como trámites y demás, están en otro tipo de tecnologías y con las plataformas core de gobierno, y también le sumamos la visibilidad de las fuentes de datos. ¿Queremos avanzar? Estas fueron las múltiples herramientas, las voy a mostrar solamente a vuelo de pájaro, que utilizamos para la segurización. Fue un gran tema a trabajar, todo lo que tiene que ver con ingeniería del prompt, una lógica de triage para poder bifurcar, content filtering, grounding para la temperatura, responsabilidad y para que identifique ciertos temas sobre los cuales no tiene que hablar, palabras bloqueadas y demás. Vamos. Un poco acá contar, yo mencioné el prototipo que trabajamos para turismo, pero estos son otros casos de uso donde encontramos que distintos tipos de tecnologías, generativa en 3 de ellos, otra tecnología en el tema de denuncias, pueden agregar valor de la ciudadanía y es como trabajamos habitualmente en evolucionar a BOTI. Por un lado acá, junto con Javier, Danilo y el equipo, trabajamos en un agente electoral migrante. El equipo identificó en su momento que de cara al proceso de elecciones del pasado mayo, todo el público, las personas extranjeras que residen en la ciudad y que votan podían encontrar una barrera de acceso a la información por no haber información disponible. Esto lleva un costo de escalarla en los múltiples idiomas en la lengua natal de estas personas. Entonces la tecnología generativa en ese sentido nos daba esta flexibilidad de poder responder a partir de la guía electoral inmigrante en la lengua nativa de estas personas. Trabajamos en ese prototipo un poco con toda esta lógica de aspectos de seguridad, de calidad de la información, de creatividad y demás que mencionaba antes, y pudimos llevar a producción un prototipo previo a las elecciones. Trabajamos también, esta es la opción que no se trabajó con un LLM, pero que son las denuncias. Hoy en día cualquier persona puede hacer a través de BOTI, a través de WhatsApp, de un canal cercano como lo es WhatsApp, una denuncia en 3 simples preguntas que llega directamente al Ministerio Público Fiscal. Y es allí, a través de una integración donde el Ministerio Público Fiscal se encarga de erradicar cada una de estas denuncias y el vecino luego puede hacer una consulta de cómo avanza y cuál es el estado de ese tema que quiso elevar. Entonces, con esto lo que buscamos es hacer los procesos más simples, más cercanos y dar herramientas a la ciudadanía. Y en este caso consideramos que había una solución mejor, que no era inteligencia artificial, era otro tipo de tecnología. Está también en producción los últimos 2 agentes que tienen que ver con trámites y con específicamente gestiones para personas con discapacidad. Hoy en la ciudad hay más de 1.400 trámites. Es uno de los temas más consultados por los vecinos, todo lo que tiene que ver con hacer estas gestiones, y un poco de nuevo el macheo, que el vecino pudiera encontrar cuál es el trámite que está buscando, los requisitos y demás. Con este tipo de experiencias de agentes y de inteligencia artificial puede ser una experiencia más personalizada, donde recupera contexto y da una mejor respuesta. Y lo mismo con el agente de discapacidad, donde las personas con discapacidad buscan acceder a trámites, pero también a otro tipo de programas y servicios que brindan múltiples áreas del gobierno de la ciudad, y encontramos aquí que también era una herramienta para mejorar el acceso a esa información. A modo de reflexión y para no extender mucho más, creemos, como dije, que la tecnología no es un fin en sí mismo. Buscamos como equipo encontrar cuál es la mejor solución para resolver un punto de dolor de la ciudadanía, pero sí creemos que también tenemos la responsabilidad de explorar la inteligencia artificial. Es una herramienta poderosa que llegó para quedarse, un poco recuperando ya todos los insights que nos daba Jorge, y también puede servir, ser una gran herramienta bien utilizada donde agregue valor sin perder a las personas para mejorar la democracia y el acceso a información y a servicios. Creemos que siempre hay que recuperar esto. ¿Cuál es el propósito de BOTI o de cualquier tipo de servicio que construyamos? Y desde ese lugar vamos a poder utilizarla como una herramienta poderosa. Última diapositiva. Y estamos.
Creemos y estamos trabajando en TECVA, el equipo de innovación de la ciudad, en experiencias conversacionales. Creemos que no solo Boti va a ser conversacional, sino que la web y otros canales también van a estar atravesados por este tipo de interacciones, pero sin duda va a cambiar y estamos trabajando en ese sentido, cómo los ciudadanos actúan con la ciudad. Los desafíos que tenemos siguen siendo trabajar en dar respuestas seguras, en personalizar las experiencias, en encontrar un punto de equilibrio también con la eficiencia, con los costos y de nuevo no perder de vista qué es valor para el usuario. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Julieta. Sí, sería para un aplauso cerrado, la verdad, la presentación. No está coordinado, o sea, Jorge nos traía la cuestión de no perder de vista el usuario, que es el ciudadano, a fin de cuentas, cada vez que aplicamos tecnología, y bueno, queríamos traer ese ejemplo claro de cómo desde la ciudad se está pensando con el trabajo con la ciudadanía en el centro. Particularmente tuvimos esta experiencia que fue muy rica para nosotros de trabajar para las elecciones y tuvimos que pasar por todos estos procesos de estrés a través de un laboratorio que tenemos de innovación institucional y hacerlo con las personas, para que fuera útil para las personas, no que fuera una idea de incorporar tecnología por incorporar tecnología. Y eso nos da el pie para ya comenzar a hablar un poco más de lo electoral, de la democracia, y para eso trajimos a Martina Nucitelli del IALAB de la Facultad de Derecho, que nos va a ilustrar un poquito. Bueno, muchas gracias Javier, gracias también a los oradores que me anteceden. La verdad que antes de comenzar quería agradecer por este espacio, por este seminario, porque es muy importante tener estos lugares para poder debatir y sensibilizar en una materia tan relevante y tan impactante como es la inteligencia artificial en la actualidad. Bueno, ahí como comentaba Javier, yo soy Martina Nucitelli, formo parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Ya hace unos meses nos hemos dispuesto con Antonella Stringini, a investigar un poco sobre cómo impacta la inteligencia artificial y más particularmente la inteligencia artificial generativa en los procesos electorales y los sistemas democráticos. Antonella el día de hoy no pudo estar porque, como comentábamos con Javier hace poco, ella fue mamá hace muy poco tiempo y es todavía una de las pocas tareas que la inteligencia artificial no nos puede reemplazar, o asistir. Así que bueno, en participación con ella hemos investigado esta temática. Si quieren, pasamos a la siguiente slide. Bueno, como les decía entonces, la idea es un poco reflexionar acerca de cómo la inteligencia artificial y más particularmente la inteligencia artificial generativa están transformando nuestra interacción con los procesos democráticos y con los procesos electorales. La inteligencia artificial no es una tecnología nueva, de hecho es una tecnología que ya cuenta con décadas de evolución, de trabajo y de investigación, pero sí, más recientemente ha surgido una subrama de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. La particularidad que tiene la inteligencia artificial generativa es que tiene la posibilidad de generar contenido nuevo a partir de datos existentes. Este contenido puede ser en formato texto, puede ser en formato de imágenes, de videos, de audios, de código de programación. Realmente cada vez es más amplio el abanico de posibilidades que se pueden generar a partir del uso de inteligencia artificial generativa. Entonces, una herramienta de esa magnitud impacta varios aspectos de la vida en sociedad y la democracia y los procesos electorales no son la excepción a este impacto. Entonces, por un lado, vamos a tener una herramienta muy poderosa que nos va a permitir fortalecer las democracias y mejorar los procesos electorales, pero que también plantea una serie de riesgos en su aplicación que tiene que ver con afectar la calidad del debate democrático. Bien, entonces ahí podemos ver que se enumeran algunas oportunidades y riesgos de los muchos que hay en la aplicación de inteligencia artificial generativa para los procesos electorales. Como oportunidades o aspectos positivos de su aplicación están, por ejemplo, el acceso inclusivo a la información y la mayor participación ciudadana, que justo como comentaban Javier y Julieta hace un momento con el agente electoral para los migrantes. La inteligencia artificial generativa es una herramienta muy útil para poder hacer la información que involucra los procesos electorales más accesible para la ciudadanía y para los votantes, ya sea, por ejemplo,
traduciéndolo a su idioma nativo, como comentaba Julieta, o también puede ser simplificando los términos y los tecnicismos que contienen muchas veces los mensajes que atraviesan estos procesos electorales y democráticos. Por ejemplo, que tienen una carga muy técnica de cuestiones económicas o de cuestiones legislativas, que muchas veces para la sociedad en general pueden resultar ajenas o difíciles de comprender. La inteligencia artificial generativa es una muy buena herramienta para poder hacer esa información, ese contenido mucho más accesible y que todos puedan acceder a ella. También la utilización de algoritmos de inteligencia artificial puede ayudarnos a prevenir y a detectar instancias relacionadas con el fraude electoral. A través del análisis de datos de, por ejemplo, los padrones electorales, se pueden prever estas situaciones y detectarlas antes de que suceda el proceso fraudulento. Eso desencadena lo que es también una posibilidad de detección y lucha contra la corrupción y contra desviaciones o anomalías en cuanto al proceso natural de un proceso democrático o electoral. Pero como veníamos diciendo, la contracara de todos estos beneficios tiene que ver con los riesgos de la aplicación de inteligencia artificial en los procesos electorales, como puede ser la desinformación. Como veníamos hablando al principio, la inteligencia artificial generativa nos permite crear textos, imágenes, videos, audios, y en muchos casos esa funcionalidad se ha utilizado para generar contenido falso, que es conocido como deepfakes. Este contenido falso en un principio tenía todavía en las primeras funcionalidades que los modelos pusieron a disposición para generar este tipo de contenido, todavía se podía distinguir cuando una imagen había sido generada con inteligencia artificial. Generalmente, si se trataba de una persona humana, tenía algún tipo de error en cuanto a la anatomía de esa persona, por ejemplo, hacía una mano con 6 dedos o de menos. Entonces, esos indicios nos permitían detectar cuando una imagen estaba hecha con inteligencia artificial y cuando no. O si era un video, el movimiento de la persona no era natural o era robótico. Bueno, conforme van avanzando estos modelos de inteligencia artificial, cada vez resulta más difícil poder distinguir cuándo un contenido fue hecho con estas herramientas y cuándo no. Entonces es muy importante tener en cuenta el riesgo que suscita de la aplicación de inteligencia artificial generativa en los procesos electorales con respecto a la generación de contenido falso y a la divulgación de deepfakes. Después tenemos también lo que es la manipulación de votantes mediante algoritmos, un poco tiene que ver con la posibilidad del uso de algoritmos de inteligencia artificial para sondear la opinión pública y poder manipular ciertos discursos a través de esos sondeos, y la pérdida de transparencia y equidad en el debate público. Uno de los puntos más controversiales que tiene la inteligencia artificial generativa es la poca transparencia que tiene en su proceso de funcionamiento. Nosotros podemos ver el input, es decir, la solicitud que le hacemos a la herramienta, y el output, es decir, la respuesta que nos da. Pero no podemos ver a ciencia cierta y con claridad cuál fue el razonamiento lógico que hizo ese modelo para llegar a esa conclusión, lo que debilita toda la trazabilidad y la transparencia cuando se aplica este tipo de herramientas en los procesos electorales. Si quieren, pasamos. Bien, entonces, la inteligencia artificial generativa la inteligencia artificial en general no es nueva, pero sí la inteligencia artificial generativa es disruptiva. Sin embargo, excede totalmente de nuestro alcance decidir en qué se aplica y en qué no. De hecho, ya hay muchos casos alrededor del mundo en donde la aplicación de inteligencia artificial generativa ha atravesado los diferentes procesos electorales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene varios casos. Uno de los más accesibles ha sido la generación de un bot para aquellos votantes que se encontraban indecisos con respecto a quién confiarle su voto en las últimas elecciones. Entonces se viralizó un bot
que mediante preguntas y respuestas te decía cuál era el candidato más afín a tus preferencias. También se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para medir la opinión pública y las encuestas y de esa forma tratar de llegar a una predicción de los resultados que se esperaban de aquella elección. Y también se usó para monitorear los padrones electorales y prevenir fraude electoral. Brasil es otro caso que en las últimas elecciones utilizó inteligencia artificial para hacer un análisis de la opinión de los votantes a través de las redes sociales y a partir de ello modificar o ajustar el discurso y de la misma forma que en Estados Unidos se aplicó sobre los padrones electorales para tratar de detener o evitar el fraude electoral. Desde otra perspectiva de uso, Gran Bretaña y España han tenido casos en donde en sus procesos electorales más recientes se ha utilizado inteligencia artificial generativa para generar contenido que luego se utilizó en aquellos procesos electorales. Por ejemplo, un candidato en Gran Bretaña declaró haber utilizado inteligencia artificial para redactar sus propuestas de campaña en pos de lo que los usuarios requerían y solicitaban. Entonces tomaba esos requerimientos de los votantes y a partir de inteligencia artificial formulaba las respuestas que daban una solución a esas solicitudes. Mientras que en España se utilizó para generar imágenes y spots electorales, con una suerte de promesa en formato imagen. Sin irnos tan lejos, en Argentina también tenemos muchos casos en los que hemos visto los procesos electorales y democráticos atravesados por el uso de inteligencia artificial. En las campañas y en los procesos electorales más recientes hemos visto situaciones en las que se ha viralizado contenido que aparentaba ser contenido genuino y finalmente se trataba de contenido generado a partir de datos sintéticos. No tiene tanto una estructura organizacional, no es que hay una decisión a nivel organización de aplicar inteligencia artificial en los procesos, pero se fue dando de manera natural por el uso de las personas intervinientes en los procesos. Bien, bueno, entonces, la democracia en la era de la inteligencia artificial generativa. Comprendimos que si bien hay muchas oportunidades de aplicación que incluso aún se pueden seguir explorando y se pueden seguir potenciando, también significa intensificar los riesgos a través de su aplicación. Como veníamos diciendo, los deepfakes pueden generar manipulación visual y erosión de la confianza de los electores. La automatización de datos nos puede ayudar para personalizar el contenido de las campañas, pero también para generar fake news que pueden desestabilizar estos procesos electorales o noticias falsas a partir de estas imágenes, contenido generado con inteligencia artificial. Y también es muy importante no perder de vista los sesgos algorítmicos. Todo sistema de inteligencia artificial generativa está sesgado por defecto, porque la inteligencia artificial generativa está entrenada a partir de datos que construimos los humanos. Entonces, el elemento clave para realizar una aplicación de inteligencia artificial ética en los procesos electorales y que no tenga por resultado la erosión democrática se va a definir por la postura y la política que la organización y las personas a cargo de esa implementación vayan a tener en su ejecución. La IA está sesgada por defecto. Somos las personas las responsables de aplicarla de forma ética y tratar de evitar y mitigar aquellos riesgos. Es un punto muy importante el marco regulatorio, ético y robusto. Lo que es regulación de la inteligencia artificial es un debate realmente extenso y que todavía está en plena discusión. De hecho, como comentaba el doctor Colodrero hace un momento, está, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que adoptó un paradigma hiperregulacionista que, si bien tiene un enfoque en la protección de los derechos y de las garantías de la sociedad,
también ha tenido algunas cuestiones en contra que tienen que ver con el freno a la innovación dentro del territorio. Entonces, el marco regulatorio es necesario, es muy importante que la legislación esté ayornada a todo este nuevo paradigma, pero sin perder de vista las limitaciones a la innovación. Si quieren, pasamos a la próxima. Bien. Bueno, entonces, concluyendo, la inteligencia artificial puede fortalecer la democracia. De hecho, las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, ha hecho toda una investigación sobre cómo la inteligencia artificial puede fortalecer la democracia, y los pilares más importantes que ha concluido la ONU son la regulación y la aplicación ética de la inteligencia artificial en estos procesos. Es muy importante conocer, contemplar y gestionar las amenazas de desinformación, manipulación y sesgos que conlleva la aplicación de inteligencia artificial en estos procesos, y comprender que el reto no es aplicarla. Hoy en día la dificultad y la barrera no está en acceder a la inteligencia artificial. De hecho, es cada vez más accesible. Y de hecho los LLMs y también las empresas que mencionaba el doctor Colodrero, que son las más conocidas a nivel mundial, cuentan con millones y millones de usuarios concurrentes. Es decir, la barrera no está en la aplicación, en la adopción. La aplicación es cada vez más accesible. La dificultad va a ser en cómo hacer esa aplicación y esa adopción de manera responsable, con control humano y con regulación clara. Esto es muy importante tanto para gobiernos como la sociedad civil, la academia y el sector tecnológico o privado. Ahí, si quieren, ya vamos a la última con una frase para reflexionar, que es que el futuro de la democracia va a depender de cómo decidamos gobernar la inteligencia artificial hoy. La inteligencia artificial ya está, ya llegó, está cada vez más en cada detalle de la vida en sociedad y de la vida personal de cada uno. Entonces, el kit de la cuestión va a estar en cómo decidimos gobernarla y aplicarla en los procesos electorales y en los procesos que tengan que ver con la democracia. Muchas gracias, Martina. Por favor. La verdad que nosotros ahora teníamos como invitado, como para hablar de algo concretito, al doctor Roberto Requesco, que por un viaje laboral a último momento está ahora en Neuquén. Le agradezco. Se quería conectar, pero la verdad que iba a ser más complicado. Entonces simplemente les voy a dejar ahí picando, antes de hacerle las preguntas a los expositores y expositoras, dos cuestiones muy latentes que tenemos de las últimas elecciones en Argentina, que me parece que está bueno para complementar la exposición de Martina, de cómo es el impacto que se ha visto en las campañas electorales, particularmente lo que es el panorama ya... El panorama, y lo dio Martina, de cómo está impactando las democracias, el recorrido mundial. Yo les voy a mostrar simplemente dos casos recientes que hubo en Argentina. Si pueden pasar a las diapositivas. Y como le digo, la profundización la tendremos que dar en otro seminario. Hay más de 200 personas conectadas, así que el tema claramente interesa. Comentaste un poco lo de los deepfakes, el impacto electoral que tienen, las distintas acciones que pueden tomar los países, los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, porque claramente esto es algo mancomunado, no es algo que un actor específico pueda abordar de manera unívoca. Y si pasamos una más. Tuvimos hace muy poquito, y como le digo, no vamos a profundizar, pero sí para que si cada persona que está conectada quiere ir, investigar, y igual como les decimos, siempre seguimos trabajando estas temáticas. Hace poquito tuvimos una primera intervención de la Cámara Nacional Electoral sobre un caso específico de fake news. Hacemos una más. Y también ahí más o menos se describen lo que fueron los hechos y cuál fue la intervención específica de la Cámara Nacional Electoral. Ese era el primer caso. Y tenemos también, aún más reciente, pasamos una más, lo que fue las elecciones de mayo locales de la ciudad de Buenos Aires, donde el día previo a las elecciones se viralizaron dos videos intervenidos con inteligencia artificial que tuvieron bastante difusión. Y pasemos una más, donde el Tribunal Electoral tuvo que hacer una actuación muy rápida y
todavía está, digamos, en proceso de la justicia, si bien hubo una actuación, un pedido hacia la plataforma para que se suspendiera la difusión de ese video, todavía hay un trabajo de los fiscales y de la justicia para determinar cuáles van a ser la jurisprudencia y las acciones a tomar. Entonces vamos a ver en los próximos meses mayor detalle de la evolución de este tipo de casos y está bueno que los tengan ahí en carpeta si les interesan estos temas para ir siguiéndolos. Pasémoslo. Ahí simplemente traemos algunos puntos claves de lo que es esta discusión actual. Sepan, como les digo, que no es algo que pueda definir un solo actor, no es una actividad que solo el Estado o el Poder Judicial pueda tomar, implica también una intervención de los distintos poderes, porque la legislación que se piense va a estar a cargo del Ejecutivo, del Legislativo, el Ejecutivo va a tener que llevar adelante las distintas políticas para que esa implementación de la legislación que se determine sea real, porque muchas veces y esto lo vemos bastante constantemente en la Argentina, tenemos una hiperlegislación de distintas cuestiones que no puede ser acompañada a veces por el Estado. Entonces, tenemos que tener en cuenta las herramientas que tenemos como sociedad y como ejecutivos para poder implementar esas legislaciones que tomamos en cuenta. Ahí Jorge dio un poco lo que es el panorama mundial y lo que son actores. Tenemos actores que tienen una supremacía por arriba de los estados, entonces no se puede pensar a veces legislaciones si no se tiene en cuenta eso. Pasamos, por favor. Y un poco esto de comenzar a pensar, si no, esto no puede ser una excusa para no comenzar a pensar un marco legal. Que no significa, porque a veces, muchas veces cuando se habla de un marco legal comenzamos esa discusión de censura, vamos a frenar la innovación, nos vamos a quedar atrás, o lo contrario, bueno, acá hay un laissez-faire para las empresas. Significa que hay que sentarse y discutir todo esto con las dificultades que traen. Es más, ahora me fueron pasando las preguntas y van a tener que elegir si quieren responder preguntas difíciles o muy difíciles, porque no va a haber respuestas fáciles a esto. Estamos ante una nueva revolución industrial y bueno, la estamos viviendo todos al mismo tiempo en paralelo. Entonces sí tenemos que tener en cuenta esto. Primero que va a implicar hablar sobre regulación, es algo inexcusable y sí va a implicar la cooperación entre los distintos actores. Finalmente, como le dije, pasamos una más. Sí, que sepan que por nuestra parte vamos a seguir profundizando este debate. Hace poquito hicimos otra actividad, sacamos una revista donde Lialab escribió y vamos a seguir trabajando estos temas. Nos interesa que nos hagan llegar las preguntas que se acercan a las distintas iniciativas que hacemos y que siempre estamos ahí a disposición para seguir discutiendo esto. Hecha esta pequeña presentación, como le dije, hay preguntas. Jorge, una gran pregunta que trajeron varias personas y que les interesa saber es, porque hablabas de Argentina como un lugar propicio para el avance de la infraestructura de la inteligencia artificial y hay muchas preguntas en relación al impacto que tiene, digamos, en la ecología. El impacto en la ecología. Sí, es verdad. Todo cambio o toda capacidad humana de transformación de la realidad produce cambios desde el punto de vista ecológico. En este caso, habría que ver concretamente, por ejemplo, en el tema energético. Nosotros no tenemos, en este momento se está desarrollando todo lo que es el esquema de vaca muerta, con lo cual ese impacto ecológico no lo tendríamos. Mejor dicho, ya lo tenemos, no es culpa de la inteligencia artificial. Y en el tema nuclear, la verdad que ha vuelto sobre la historia en que es una de las tecnologías más limpias, ¿no? Es decir, termina siendo una de las tecnologías más limpias mientras que no haya ningún tipo de accidente, pero dado que es una tecnología que hoy en día se ha revalorizado, el impacto ecológico es menor. Creo que es mucho peor, sí, todo el tema del uso del agua para enfriar grandes data centers, que eso sí estaría dando una situación complicada desde el punto de vista de la ecología. Y por supuesto, siempre todo desarrollo tiene que ser lo más sustentable posible. Pero no tenemos que perder de vista una cosa, voy a ser realista en esto. Es decir, de nada nos sirve tener un país sin desarrollar si esto no lo podemos. El primer problema ecológico es que tenemos 40% de pobres. Es decir, esto yo creo que es importante entenderlo, porque si no, no privilegiamos
el centro que debe ser antes que nada el ser humano. Y no digo que haya que contaminar, pero sí no podemos, la primera contaminación que tenemos es gente que está pasándola muy mal. Tremendo. Ahí también, Julieta, otra pregunta complicada. La pregunta de incorporación de inteligencia artificial, particularmente hablan del caso de Boti, es, ¿reemplaza a la persona? ¿Reemplaza al humano? Yo creo que como equipo de trabajo, entiendo que va desde ese lugar, tenemos que aprender un nuevo proceso de trabajo. Un poco las tareas, hoy el equipo está formado por distintos roles, hay diseñadores conversacionales, hay analistas funcionales, hay desarrolladores, hay analistas de QA, implementadores, distinto tipo de roles que llevamos adelante al bot, donde hasta ahora todas las conversaciones, esto que hablábamos de la personalidad, del lenguaje claro, de asegurar la accesibilidad, la baja carga cognitiva, eran personas que conocían esta herramienta y estas necesidades en los canales y estructurábamos todos esos contenidos. Eso hoy un poco con grandes volúmenes de información nos empezamos a apoyar en una herramienta y nuestro trabajo pasa por entrenar a esa herramienta. Yo creo que hoy en día y como gobierno no podemos permitir que no esté el humano en el loop, ¿no? En el círculo, tal vez con distintos roles, no tal vez con la generación inicial. Nosotros arrancábamos por pensar una arquitectura de la información, sí continuamos pensando en la experiencia, traer el punto de dolor del usuario, escuchar, empatizar, un poco lo que es el proceso de design thinking de las soluciones o los servicios tecnológicos y de lo que es la innovación realmente. Desde ese lugar, pensar en identificar puntos de dolor, posibles soluciones y nos empezamos a apoyar en herramientas para potenciar esa ideación, pero que hoy en día no reemplaza a personas, sino que tenemos que aprender un nuevo proceso de trabajo donde sumar este tipo de herramientas, tanto para nosotros internamente en el equipo como para el ciudadano, de nuevo, donde agregan valor. Muy bueno. Y ahí, Martina, preguntas, trajiste varios ejemplos internacionales y algunos eran ejemplos donde la inteligencia artificial había trabajado en detrimento del proceso electoral. Varias de las personas preguntaban cómo se ha avanzado, cómo se trabaja para que estas prácticas no se repitan en futuras elecciones. ¿Cómo ves que podría ser posible? Y ahí retomando un poco lo que concluimos en la presentación, tiene que ver con un trabajo colaborativo entre el gobierno, el sector público, el sector privado, la academia, porque la función y la herramienta está y cada vez se va a perfeccionar más y cada vez va a ser más difícil pensar en no utilizarla o incluso distinguir cuándo se utilizó y cuándo no. Y no es una solución que únicamente se pueda resolver o con una ley o con una prohibición, sino que tiene que ser un trabajo y un esfuerzo conjunto por parte de un marco regulatorio ético que contemple, que asuma que la inteligencia artificial hoy ya está en manos de todos y todas, que tome esa premisa y que tome cartas en el asunto, junto con también una academia y con una sociedad civil en general que se sensibilice, eduque y aprenda en la materia, porque también no tiene mucho sentido ni relevancia prohibir o restringir la generación de imágenes sintéticas cuando si esas imágenes sintéticas se generan y se divulgan y se viralizan tanto, tiene un poco de carga de la sociedad en general, en donde ya llega un punto en donde no sé si es real o no, pero la comparto porque o me gusta o me sirve o estoy de acuerdo. Entonces ahí se forma un círculo en donde son varios los puntos de dolor que llevan a el uso de inteligencia artificial en este detrimento de la democracia y de los procesos electorales. Así que es un trabajo un camino para ir abordando y un trabajo que tenemos que hacer, sí, de forma urgente. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí das, me parece, un piecito para Gabriela, si quiere decir unas palabras de la educación. Sí, la verdad es que yo me quedo con esto de que es súper importante y se requiere un marco regulatorio y ético, ¿no? Para que los alumnos o todos aquellos que quieran implementar inteligencia artificial en diferentes lugares pueda crecer, ¿no? Y fortalecerse con control humano.
también, ¿no? Así que bueno, esperamos poder seguir teniendo estos seminarios que nos enriquecen con tanta información, ¿no?, que han traído cada uno de los expositores. Y de nuestra parte es el compromiso con lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y también su impacto en algo tan sensible como es para nosotros la democracia y lo que son las elecciones. Para mí no es menor mencionar las oportunidades y los desafíos que trae. Por eso hoy trajimos ejemplos donde la inteligencia artificial ha sido y es una herramienta que ayuda a que las personas puedan tomar sus decisiones, porque esto no hay que sacarlo de vista, y esto es muy importante también como nosotros, responsabilidad como ciudadanos, de seguir siendo responsables y utilizar la herramienta para que nos ayude a tomar mejores decisiones personales y al mismo tiempo estar atentos a todos estos desafíos y estos riesgos, obviamente, que trae la inteligencia artificial desde el punto de vista de la concentración de grandes usuarios, que sabemos que existen, que están buscando esa información y que tienen un poder que ya supera el de los estados. Saber también que así como hay un algoritmo que en algunas veces nosotros le hacemos la pregunta, muchas veces nos trae respuestas a cosas que nosotros no estamos preguntando y estar atentos a ese dato que juega con lo que es nuestro estado emocional del momento, con lo que estamos consumiendo visualmente, lo que dejamos de consumir, estar muy atentos. La mención de, más que dejar de descreer en la información que nos llega, saber que podemos consumirla, pero no necesariamente compartirla si no tenemos una seguridad de lo que estamos viendo. Es un trabajo que va a implicar desde cada ciudadano que lo utilice de manera responsable hasta los agentes de decisión que comienzan a tener estos debates cada vez más diarios sobre hacia dónde queremos ir con la gobernanza de la inteligencia artificial. No sé si quieren decir alguna cosa más. La verdad que de mi parte es agradecerles de vuelta, agradecerle a las personas que se conectaron del otro lado y que sepan, y particularmente el Instituto Superior de la Carrera, por darnos el espacio y la plataforma. Vamos a seguir trabajando estos temas y van a estar siguiendo las invitaciones para que puedan sumarse. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.